de Economía, ex negociador del Tratado Comercial del TEMEC. Ildefonso, ¿cómo estás? Un gusto poderte saludar, buenas noches. Y bueno, ya lo hemos platicado otras oportunidades, pero hoy más que nunca. Un día sí, otro también, casi 6 meses de Trump, y bueno, han pasado para México a gritos y sombrerazos. Mira, Paco, pues sin duda son momentos difíciles, un tanto diferentes al reto que nos tocó negociar. Recordarás que yo tuve la suerte de tener como contrapartes a personas profesionales, probablemente con pensamientos distintos, pero con sin duda con una capacidad de influir en la oficina oval. Robert Lighthizer, quien era el representante comercial de los Estados Unidos, tenía la libertad de negociar y comprometerse. Hoy, aparentemente no hay gabinete en Washington, o sea, nada se aprueba si no lo palomea el propio presidente Trump. Eso impone una dinámica distinta, tan distinta es que, como lo esperábamos, ahora no solo es México, sino es toda la relación comercial de Estados Unidos con el mundo. Comentabas tú en tu análisis, pues, de cómo han estado imponiendo una serie de aranceles y restricciones. También tenemos que ser cautelosos, Paco, porque algunas de estas son nuestras propias falta de acción lo que nos ha llevado a ello. Por ejemplo, el tema del gusano barrenador. Lamentablemente López Obrador debilitó a nuestra capacidad de defender lo que es la inocuidad sanitaria nacional. Al quitarle el presupuesto al Senacica y prácticamente destruirlo, pues se perdió esa capacidad que el país tenía. Es muy importante la inocuidad sanitaria. ¿Por qué no estamos pudiendo exportar ganado? Pues porque cometimos el gravísimo error de debilitar nuestros propios esfuerzos en este sentido. Sí, y igual el caso del jitomate, Ildefonso, desde el 96 traemos este tema, ¿no? Sin duda, a mí me tocó negociar el acuerdo de suspensión del 2013. Siempre era un tema muy álgido, muy difícil. Recuerda que el acuerdo de suspensión es cuando dices no me impongas las sanciones del dumping, un caso que se creó en el 90 y tantos. Los tomateros mexicanos llegaban a un acuerdo con el Departamento de Comercio, que era un acuerdo muy mañoso, porque finalmente era voy a entrar al mercado norteamericano por encima de este precio. Haz de cuenta, era un acartelamiento donde salían beneficiados no solo los de Florida, sino también los grandes productores mexicanos, porque finalmente tal vez restringes cantidad, pero optimizas en precio a la hora de entrar al mercado norteamericano. Sin embargo, el gobierno mexicano siempre coadyuvaba a que saliera el acuerdo. ¿De qué forma? Si te diste cuenta, hubo muchos actores norteamericanos que escribieron cartas para decir que no se impusiera este impuesto y que se continuara con el mecanismo de acuerdo de suspensión. ¿Y por qué lo hacen? Porque nosotros en nuestro momento dejábamos sentir la posibilidad de que si ellos nos afectaban en tomate, nosotros podíamos abrir una investigación dumping a la fructuosa norteamericana, lacerando intereses muy importantes de la zona maicera de Estados Unidos. Y por eso se movilizaban los republicanos, los congresistas, los senadores de la Comisión de Agricultura, para no enfrentar daños en otros productos agrícolas de exportación norteamericana. Parece ser que en esta ocasión estamos en una posición tan dócil y de poca reacción que no fuimos capaces de amenazar de ninguna forma lo que están haciendo en Estados Unidos. A ver, justamente por lo que estás mencionando, Ildefonso, la presidenta esta mañana hablaba de que se están negociando y te voy a ser honesto, con el auditorio también, lo primero que me vino a la mente, ¿qué pueden negociar que no se haya negociado antes? ¿Sí? Que tengan que negociar en 15 días para cambiar y lograr que no nos impongan ese arancel, difícil. Y más ahora con lo que mencionas, si no hay un gabinete y son decisiones de Donald Trump, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Mira, es sin duda un desquicio total lo que está pasando en Washington. Fíjate, en el 2 de abril, el famoso Día de la Liberación, soltaron unas tablas arancelarias contra más de 150 países en el mundo, y el comentario de los funcionarios de la administración Trump fue: van a venir todos corriendo
a negociar acuerdos para que les perdonemos la vida. Bueno, fíjate, fue el 2 de abril. ¿Cuántos acuerdos han logrado aterrizar? En mayo el de Reino Unido, en junio el de China y en julio el de Vietnam. 3 acuerdos. Y está pendientes los acuerdos con sus principales socios comerciales, la Unión Europea, México, Canadá, Corea, Japón. Y lamentablemente yo no veo espacio en estas 2 semanas para que puedan concluir esas 5 negociaciones. Es claro que volvió a esas posiciones de amenaza que no son realmente en su extensión creíbles, porque primero va a tener que patear el bote más allá del 1 de agosto, no va a terminar esas negociaciones. Y segundo, sería ilógico que tenga un acuerdo con Vietnam para dejar entrar a los productos vietnamitas a 20% de arancel, mientras que a sus aliados comerciales les quiere cobrar el 30%, cuando Vietnam es una plataforma de exportación de productos chinos, pues que es el principal adversario comercial de los Estados Unidos. Entonces ni siquiera tiene credibilidad la posición, porque sería darse un balazo en el pie en este caso para Washington, ¿no? Ahora, se está dando balazos en el pie, o al menos los expertos así lo dicen, se está dando balazos en el primer paso contra todo mundo. Pero, a ver, yo recordaba en mi análisis hace un momento lo que ocurrió en 2018 y lo comparaba también con Reino Unido y con China, justamente como lo mencionas, que han logrado sus primeros acuerdos, pero porque ha habido una lucha de titanes, valga el término, arancel por arancel. ¿México no debería de entrar ya en una dinámica un poco más agresiva? Mira, el caso de Reino Unido es un acuerdo menor, realmente no tiene, los ingleses aceptaron demasiadas cosas inoperantes. El caso de China tiene mucha razón, o sea, de haber iniciado en una posición de amenaza de 150% de aranceles, haber logrado reducirlos a un 20 más el 10 de fentanilo, dejarlos en un 30, para la capacidad que tienen los chinos de subsidiar sus procesos productivos, pues realmente le dieron la vuelta a Trump de una manera singular. Sin embargo, la posición no es en esta ocasión, no es exclusiva de México, también los canadienses y los europeos pospusieron sus acciones de contestación arancelaria. Lo que sí tenemos que estar muy claros es que en la negociación tenemos que defender o sea, el acuerdo en sí mismo y el respeto al acuerdo. Tenemos que garantizar que no puede haber esta discrecionalidad de Trump para tomar excusas por seguridad nacional o por temas de emergencia como el impuesto IEPA al fentanilo y por la migración, y poder regresar la certidumbre al acuerdo que tenemos. De otra manera, no tiene ningún sentido el esfuerzo de lograr volver a centrar un objetivo de negociación. En ese sentido, coincido con el gobierno de que no tiene caso ahorita reaccionarles, sino sentados en la mesa, lograr una buena solución, pero una solución donde realmente podamos influir en un buen resultado. De otra manera, aceptarles que sigan imponiendo impuestos, aranceles a diestra y siniestra, como lo han venido haciendo, ya incluyeron el cobre, quieren incluir enseres domésticos, quieren incluir tractocamiones, pues entonces se está acabando a pellizcos la credibilidad y la confianza en el acuerdo que tenemos negociado. Caray. Ildefonso, agradecido como siempre que nos des luz en estos temas, que además eres experto. Te agradezco mucho como siempre. Gracias, Paco, por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches.